Bienvenidos y bienvenidas a este canal donde podrás conocer todo tipo de información sobre derechos humanos, sobre justicia, temas jurídicos de actualidad, entre otras cosas. ¿Quieres saber cuáles son las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos que hay en México? Pues bueno, el día de hoy hablaremos de eso en este video. En la Constitución mexicana existen 4 obligaciones generales que hablan sobre el tema de los derechos humanos. Primera obligación, estamos hablando de promover los derechos humanos. Y bueno, ¿qué significa promover? ¿De qué se trata promover? Bueno, aquí los sujetos obligados, de los cuales hablamos en un video anterior, pero principalmente el Estado, tienen la obligación de transmitir información a los titulares de los derechos humanos, es decir, a la sociedad, a la persona humana. Esta información tiene que ver con sus propios derechos. Le va a dar todo tipo de datos, todo tipo de información, todo tipo de cuestiones que tengan que ver con los derechos uno a uno, para que la persona pase en ella varias cosas. 1. Conozca sus derechos. 2. Sepa los contenidos de sus derechos. 3. Pueda saber cómo obtener defensa, protección, tutela de sus derechos humanos, entre otras cosas. Entonces, el deber de promover aplicaría a cualquier derecho humano. Todos los derechos humanos tendrían un momento en el cual requerimos información para poder realizarlo, ejercerlo, pedir tutela, pedir protección, etc. Segunda obligación, respetar. Aquí el Estado tiene una postura muy diferente, porque en la primera obligación el Estado es activo, es un promotor, divulga y comunica información. Aquí tiene una postura adversa. Es una postura de no hacer, una postura de abstención, una postura de no intervención. Y aquí al Estado le corresponde la permisión de los derechos de las personas. A partir de que el Estado esté inactivo, es como la persona podrá acceder a su derecho. Esta obligación ciertamente tiene un vínculo con libertades. Principalmente en las libertades podremos ver manifestada la obligación de respetar. Pongamos un ejemplo, la libertad de expresión. ¿Qué requeriríamos para ejercer la libertad de expresión? Bueno, tener un medio, tener un conducto, que los demás nos puedan escuchar y mi capacidad humana de transmitir información. Pero ¿qué es lo que pasa si el Estado nos lo impide? ¿Qué es lo que pasa si el Estado quiere ejercer un control? Bueno, ahí estaría haciendo acciones diferentes a la abstención y pudiera constituir un límite, un obstáculo, una restricción a esa libertad. Así es que el deber de respetar tiene esta dimensión y al mismo tiempo también tiene una postura de empatía, de aceptación de los derechos humanos. Tercera obligación, proteger derechos humanos. La obligación de proteger está orientada a que el Estado y los sujetos obligados puedan realizar acciones, estrategias, desenvolver herramientas, instrumentos, entre otras cosas, todas ellas dirigidas a un solo fin, la realización de los derechos humanos. Es decir, con estas acciones, con estos planes, con estas herramientas, se evitarían transgresiones a los derechos. Será una manera activa en la cual los obligados a los derechos humanos estarían participando y estarían cumpliendo sus deberes. Así que el deber de proteger va encaminada a la prevención de la vulneración de los derechos humanos. Y cuarta obligación, no debemos confundirla con la obligación de proteger. Ahorita veremos por qué. Cuando hablamos de la obligación de garantizar, que es la cuarta obligación, el Estado también tiene un rol activo. El Estado también hace una serie de cosas, pero tiene que ver con su estructura, ¿sí? Estamos hablando que para garantizar derechos humanos se tendrían que crear marcos jurídicos especializados, legislación, suscripción de tratados internacionales, reformas constitucionales. Al mismo tiempo, planificar la existencia de instituciones gubernamentales, por ejemplo,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Procuradurías o Comisiones Estatales de Derechos Humanos y otro tipo de instituciones, quizá la Procuraduría del Consumidor, quizá la Conducef o quizá otras más instituciones gubernamentales que tienen tareas esenciales en derechos humanos. Al mismo tiempo, se plantea todo el tema judicial, que existan juzgados, que existan tribunales, que haya jueces, que haya personal, que haya presupuestos y todos ellos en una institución llamada Poder Judicial puedan darle acceso a la garantía de los derechos de las personas. Eso tendría que ver con garantía. Y bueno, ¿cuál es entonces la diferencia? Proteger son acciones gubernamentales de los gobernantes en turno, planes de trabajo, etc. Garantizar está orientada a acciones que tienen que ver con la parte orgánica del Estado. Esencialmente, esa sería la diferencia. Pues bueno, hasta aquí las 4 principales obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. No olvidemos, cada derecho tiene deberes específicos, lo sabemos, pero en próximos videos, cuando analicemos derechos en concreto, hablaremos de las obligaciones y deberes en particular. Muchas gracias y muy buenas tardes.